Hola, buenas tardes. Soy Víctor Velasco, soy constelador sistémico y quiero platicarte en esta sesión sobre las constelaciones estratégicas que tienen que ver con el enfoque de soluciones y con cómo lograr los objetivos que tú tienes en tu vida, para tus relaciones, ya sea de pareja, tus relaciones laborales, etcétera. Voy a compartirte algunas diapositivas solo para que te ayuden a tener mejor claridad de lo que vamos a estar platicando. Y bueno, te quiero invitar a que durante unos ratos, un momento que nos vas a acompañar, te permitas hacerte preguntas, empezando, por ejemplo, por ¿qué es para ti una solución? Si tú piensas en que hoy tienes un problema y por eso te puede ser interesante buscar soluciones, ¿cómo sabrías que has solucionado? Esta es una pregunta aparentemente muy sencilla, pero que muchas veces a las personas cuando vienen a consultarnos en psicoterapia o en coaching les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos en quiero ser feliz o quiero estar contento, pero no vemos que todo objetivo que nos planteemos requiere que tengamos un camino para hacerlo. Ahí es donde entra el enfoque estratégico en las constelaciones. ¿Qué es una solución? ¿Y qué es un enfoque de soluciones? Básicamente es una manera de mirar el mundo en donde cuando tú tienes este enfoque, no estás tanto preguntándote por qué algo está pasando o cuál es la verdad de esta situación, sino qué cambio es el que yo necesito y cómo lo puedo lograr. Esta es una nueva manera de preguntarte, de vivir y que te va a producir cambios a ti mismo, si eres terapeuta, en la manera en la que trabajas con tus consultantes, y si eres una persona común que requiere realizar cambios en su vida, pues no es lo mismo que tú digas simplemente quiero ser feliz, a que digas a mí me ayudaría a ser feliz, ser capaz de hablar de estos temas con mi pareja, ser capaz de hacer este viaje que tengo tantos deseos, pero que no he creado un camino de ahorro, etcétera, para poder avanzar. Entonces, una solución puede ser que se disuelva algo que consideras un problema, puede ser que te liberes de enredos que tienes, que vienen de tu historia personal o incluso de situaciones familiares o de todo el sistema más amplio en el que estás, por ejemplo, en una empresa. Y ahí es donde vamos después a platicar de una herramienta muy útil que son las constelaciones, para mirar cómo es que estás en esos enredos. Y también es un regresar al proceso de la vida, es decir, muchas veces cuando sentimos que estamos en un problema, pensamos que todo se ha acabado para nosotros, pero la solución puede ser volver a entrar, a empezar a actuar. Y algo que es muy importante en este enfoque de solución y en el enfoque estratégico es que puedas tener claridad. Tú estás frente a una situación, frente a un problema o frente a un hecho. ¿Qué es una situación? Una situación es algo que puede acontecer de manera fortuita en la vida. Por ejemplo, te caes en la calle y te levantas, es una situación, pero puede ser que cuando tú te caes, te provocas un esguince y entonces esa situación ya se convirtió en un problema. Y es un problema porque es algo que tú puedes hacer. Algo como ir al médico, empezar a observar ciertas maneras de caminar que sean más adecuadas para que el esguince sane, hacer terapia, etcétera. Y quizá el hecho en este momento sería que tú no tienes posibilidades de actuar para que ese hoyo en el que te caíste sea reparado. Entonces, para ti en este momento, el hoyo como tal es un hecho.
El problema es que te lastimaste y puedes hacer algo y ya pasaste de una situación a un problema y a tener que enfrentar un hecho. Tú puedes entonces dedicarte a pelear porque el hoyo estaba ahí, hablar mal del gobierno, de los trabajadores del bacheo que hacen mal su trabajo, pero donde tú sí puedes actuar inmediatamente y tendrás que hacerlo en una situación de salud es en resolver el problema. Y eso es importante que sepas. Ahora, también es importante que sepas que muchas veces los problemas los construimos, sobre todo a partir de cómo observamos y tratamos las situaciones. Es decir, a lo mejor tú te caíste, simplemente tuviste una torcedura y te obligaste inmediatamente a tratar de caminar o incluso hacer ejercicio. Y entonces esa situación que pudo haberse remediado con un poco de descanso y quizá que un fisioterapeuta te jalara el pie, la has convertido en un problema. Es decir, a partir de cómo trataste la situación. Y por tanto, algo que decimos en el enfoque de situaciones es no se tienen que modificar necesariamente los elementos de un problema para llegar a una solución, sino lo que tienes que cambiar muchas veces es la manera como los tratas. Por ejemplo, un adolescente de manera natural va a tender a rebelarse a las órdenes de sus padres. Si tú lo tomas como un tema personal, con ese adolescente como si su desafío fuera algo que hace para lastimarte, entonces esa situación normal en su desarrollo la puedes convertir en un problema, ¿no? Puedes entonces exigirle que no alce la voz, alterarte, etcétera, y entonces empiezas a convertir la situación en algo problemático porque va a escalar la interacción, la parte violenta. Pero también puede suceder que si tú tratas de que ese adolescente siempre esté feliz y para que no se sienta infeliz, no lo contradices y le das todo lo que quieres, también estarás generando un problema a la larga porque él no podrá identificar sus propias capacidades para aceptar límites ni para poder romper barreras que le harían más fuerte ese proceso de identificar lo que tiene que hacer frente a una situación difícil, etcétera. Ahora, cuando tenemos un problema, podemos también mantenerlo. Una manera es no reconocemos que ese problema es un problema, ¿no? Es como quien dice a lo mejor, no, no, yo no soy una persona obesa, soy una persona gordibuena. Y además quien me diga que debería de bajar de peso es un gordofóbico y entonces eh, no reconozco que ese problema eh, que tengo de salud, que están altos mis triglicéridos, etcétera, etcétera. Otra manera es, me quedo en lamentarme por qué ha sucedido lo que me ha sucedido, ¿no? Le estoy dando vueltas a los asuntos. Y una de las maneras en las que más nos atoramos es cuando nos quedamos en el por qué. ¿Por qué sucedió esto? Y en realidad para las situaciones humanas, generalmente el por qué es una pregunta muy inútil, porque todo por qué tendrá una respuesta que te lleva a otro por qué, ¿no? Estoy triste porque mi papá me regañó. ¿Y por qué me regañó mi papá? Pues porque no hice las cosas como querían. ¿Y por qué no le gustó cómo lo hiciste? Ah, pues porque él cuando era niño aprendió de esta manera. ¿Y por qué cuando era niño? Y boom, te vas hacia atrás y finalmente no resuelves. Y la otra situación, y entonces puedes también, otra manera de mantener el problema, es intentar perdón, soluciones que en alguna ocasión te dieron resultado, pero que ahora ya no, ¿no? Por ejemplo, fuiste muy exitoso cuando eras joven, estudiando, desvelándote y demás, pero hoy que tienes 35 años, quieras desvelarte eh,
yendo a las fiestas y luego regresando a hacer trabajo y no rindes y pones en peligro tu empleo. Entonces, también es importante darnos cuenta que una solución que nos funcionó probablemente hoy ya no nos funcione. Y algo que es muy importante es que para que tú soluciones algo, requieres un anhelo. No se trata de entender que algo ya no está adecuado para ti, porque eso probablemente, por ejemplo, si yo digo, sí, puedo reconocer que el sobrepeso que tengo me está dañando, o puedo reconocer que la falta de músculo también me está dañando porque ya no tengo la energía y la fuerza suficiente para hacer ciertas cosas. Pero digo, bueno, sí entiendo que se tiene que arreglar, pero mañana lo arreglo, ¿no? Sin embargo, si tú de pronto dices, eh, me estoy dando cuenta que este sobrepeso no me permite convivir con mis hijos porque ya no les aguanto el ritmo, o me estoy dando cuenta que eso hace que mi pareja se aleje de mí, entonces probablemente nazca el anhelo de quiero jugar realmente con mis hijos, quiero que mis hijos no me vean simplemente como alguien que estaba sentado en la televisión comiendo, y cuando ellos me pedían platicar o jugar con ellos, yo no lo podía hacer porque me sentía incapaz, me sentía cansada o cansado, y entonces necesito este anhelo, estas ganas de hacer las cosas para que entonces pueda yo resolver. Así que si tú en este momento descubres que tienes que hacer un cambio, es importante entonces que descubras qué anhelo te impulsaría a hacer los esfuerzos que necesitas para poder avanzar. Porque no basta que sufras para que hagas los cambios. Se requiere que vislumbres el mundo nuevo. Por eso es tan importante la pregunta de qué cambios necesitas. Y muchas veces cuando las personas vienen a terapia o vienen a hacer una constelación, no tienen esa claridad, y hay consteladores o terapeutas que tampoco tienen la metodología adecuada para poder ayudarles en ese sentido. Y simplemente para cerrar esta charla, déjame invitarte a hacer un viaje al futuro, a visitar el mundo de la solución. Piensa en este momento en un problema que sí tienes. Puede no ser grave, simplemente que sea tuyo, a lo mejor tomar una pequeña decisión, eh, saltar un obstáculo, lo que sea. Piensa en ese problema y siente en tu cuerpo qué sucede. Siente donde, si sientes que te oprime la respiración, que se ponen pesados tus brazos. Ahora cierra tus ojos y a la de tres vas a dar un brinco al futuro. Un futuro donde cuando tú caigas habrá ocurrido un milagro. Una, dos, tres. Ahora estás en un mundo nuevo porque llegaste después de que ha ocurrido un milagro, y gracias a ese milagro, el problema que tenías se ha solucionado. ¿Cómo estás ahora? Siente tu cuerpo. El problema se solucionó, así de la nada como ocurren los milagros. Y ahora que el milagro ocurrió, ¿qué se te ocurre hacer el resto de este día o de esta tarde o de esta noche? ¿Qué harías que no podías hacer mientras el problema estaba allí? Te invito a que te quedes con esta sensación, que esto que pensaste que te gustaría hacer, lo pienses en que sea concreto. De nuevo, no pongas cosas como me portaría bien, sino a lo mejor le daría un beso a mi pareja, o pediría disculpas, o
me siento 20 minutos a leer o a estudiar algo que había estado posponiendo, algo muy concreto, que sea pequeñito, pero que sea algo diferente. Y te invito a que todos los días empieces a hacer esto. Será una manera de que empieces a vivir con un enfoque de soluciones. Y con esto te agradezco haberme acompañado en esta charla y te invito a que me acompañes en la siguiente, que vas a encontrar también en estos medios, en YouTube y en Face, para que conozcas un poco más de cómo esa herramienta de las constelaciones nos pueden ayudar a que definas objetivos, que definas rumbos y también que puedas definir cómo hago la estrategia para llegar a donde quiero llegar. Te espero en la siguiente charla y aquí vas a encontrar abajo mi número de WhatsApp. Te puedes comunicar para ingresar a nuestro chat donde vas a recibir información de talleres y cursos que estamos dando. Te agradezco haberme acompañado en esta sesión y si puedes compartir este video y hacernos comentarios, te lo agradeceré mucho. Recuerda, soy Víctor Velasco.